Hola, gracias por ser parte de nuestro nuevo episodio de Alquimia Interior. Somos Marisa Bertolín, terapeuta, y Viviana Ríos, periodista. Bueno, estamos en una provincia que no es la nuestra, Marisa. Esto es Santiago del Estero, República Argentina. Marisa es la co-conductora, como todos los días de este ciclo que se llama Alquimia Interior y que tiene por objeto hablar sobre las terapias alternativas, sus aportes a la humanidad, sus aportes en principio a cada persona, la idea de buscar equilibrio mente, cuerpo y alma. Y hoy tenemos un primer invitado, podríamos decir, de este ciclo, que tiene por objeto demostrarnos que esto en la práctica se puede llevar a cabo. Es decir, que las técnicas pueden aplicarse prácticamente, como por ejemplo lo es en una disciplina que el ingeniero Gran Máster Osvaldo Ríos Bolivero, pura casualidad de apellido, decía, es representante del taekwondo, y entonces de manera explícita vamos a hablar en este espacio acerca de cómo podemos conciliar el concepto de la disciplina del taekwondo con las técnicas holísticas. En este caso, algo más específico que una técnica holística. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Viviana? Marisa, bienvenidos al público en general. En realidad estoy muy reconfortado de la visita de ustedes. Ustedes saben que estamos transitando días de festejo. La presencia de ustedes aquí obedece en parte a eso, de que el taekwondo en Santiago, de que llegó a Santiago del Estero en el año 75, con quien habla, hoy cumplimos 50 años. Entonces, ha sido todo ayer un día intenso de seminarios y actos protocolares, y ustedes participaron también, y en la cena final. Y bueno, hoy tenemos este interview que ya más tranquilos, luego de la vorágine de la organización y demás, que podamos conversar de algo tan importante que para el taekwondo, en este mundo de constante evolución, le significó a la Federación Internacional de Taekwondo desde hace bastante tiempo, a través de quien habla y otros grandes maestros también que participamos en diferentes foros internacionales, de nutrir al taekwondo con algo que lo tenía intrínseco, es decir, porque el general Choi, el fundador del taekwondo, coreano de origen, con lo que ello implica, puso a disposición del mundo y dejó, luego de su muerte, como él dijo, aquí dejo el taekwondo para la humanidad. Él, en sus procesos normales de práctica y de transmitir el taekwondo, que lo logró diseminar en el mundo. Hoy son 127 países miembros de la Federación Internacional, Argentina es uno de ellos, y un bastión importante porque él quería mucho a la Argentina y nos visitó muchas veces, y hay muchos practicantes en Argentina y en América. Hoy mi función, otorgada por ITF, soy el presidente del Concilio Panamericano de Taekwondo, desde Canadá hasta la Argentina, y bueno, venimos con la tarea de usar el taekwondo como algo que venimos levantando una bandera, de continuar con el legado general como herramienta de construcción social. Y a partir, disculpa, de esto que hablamos en una previa, ¿no? De algunas diferencias entre lo que se ponía en práctica entre Oriente y Occidente. Claro, lo que pasa es que está perfecta tu acotación. El general Choi era una persona que cada día que pasa, a veces uno dice que uno valora las cosas cuando se transforman en recuerdos. Y creo que recordar todo lo que él fue transmitiendo hoy pone en superficie que era un elegido, porque en aquella época, y él consciente de su finitud de vida, 83 años falleció, y le sirvieron esos cortos 83 años para plantar esta disciplina en el mundo. Él en Oriente, cuando daba sus seminarios, siempre terminaba usando la tercera parte y la herramienta fundamental, que es la meditación. En Occidente no lo hacía.
porque él era consciente de nuestra idiosincrasia y nuestras culturas, y en aquella época hablar de meditación en Occidente era hablar de locos, porque esta es la realidad. En Occidente tenemos una gran diferencia con Oriente, que llegó el momento que creo que teníamos que empezar a misturar, por eso yo en la canción, hice poner la canción Imágenes de John Lennon en el acto de los 50 años, pues creo que la humanidad tenemos que empezar a nivelar la cultura con la tecnología. La tecnología cada día avanza, pero culturalmente no estamos avanzando en el mismo sentido. Por eso es que vamos a empezar a tener determinadas cuestiones y se irán transformándose, no sé, en síntomas y diagnósticos desde lo profesional, pero que están en el interior del ser. Y en ese momento, hablar de meditación aquí en Occidente, porque el occidental, todos los occidentales hemos sido formados únicamente para entender, pero no aprendimos a sentir. Es la diferencia con Oriente. En Oriente no les interesa mucho entender, sí sentir. Entonces, ese proceso de poder entender y sentir es alinear nada más y nada menos que al corazón con el cerebro, o el alma con la mente, que son dos elementos del estado espiritual. A partir de esa herramienta, la meditación. Esa es la herramienta, que no es nada más del otro mundo, que es un proceso biológico natural. Ahora bien, que hay métodos y formas que para nosotros los occidentales son necesarios porque no estamos acostumbrados culturalmente a hacerlo. Entonces, él lo hacía en aquella época, en Oriente, en Occidente no. Pero ahora, pasaron los años, y hoy desde 30, 40 años a la fecha, la meditación tiene los papers científicos. Claro. Entonces, los occidentales, ahora sí. Entonces, cuando la meditación en Oriente se hace Claro, 1000 años. eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Las medicinas que ahora está de moda esto de las medicinas holísticas y traemos todos los conocimientos de las medicinas ancestrales de Oriente, ellos ya lo sabían desde miles de años, era su medicina oficial, no una medicina alternativa. Y bueno, con las neurociencias también pasa lo mismo, con el avance científico y todo lo que se descubrió con las neurociencias, ahora se dieron cuenta que la meditación es importante, ¿no? Y que tiene incidencia en el cerebro y en la conducta y en muchas otras cosas más, en la salud mental. Bueno, los occidentales tuvimos que pasar todo por la ciencia para creer lo que los orientales ya conocían de hace miles de años. Bueno, todo ese tiempo que ha demandado, como vos decís, de un tiempo a esta parte, se está trabajando, estás trabajando. Sí, lo que pasa es que vuelvo otra vez al eje. Gracias por el aporte, porque es así. La Federación Internacional de Taekwondo, siempre siguiendo con el legado del general Choi, siempre nos decía que tenemos que estar adelante en los acontecimientos. Y eso significa cabalgar la evolución de los tiempos. Es decir, esto tenemos que ser conscientes y los que tenemos responsabilidad de liderazgo, de formación, tenemos que estar adelantándonos a las circunstancias, y por eso que ahora estamos instrumentando en Occidente a través del Taekwondo de la Federación Internacional la instrumentación en la capacitación y en la formación de los instructores, maestros y por ende de todos los practicantes de la tercera pata, porque muchas veces se habla de la apasionada búsqueda de la mente, de la unicidad del cuerpo, mente y espíritu, pero no se les está transmitiendo el método, la forma, Claro. que para Occidente es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros niños, y ahí es donde vamos a empezar ya. Esto yo desde hace 5 años a la fecha, en realidad yo hace 13 años que medito, pero desde hace 5 años que estoy metido en la cuestión, lo que acabo de decir la doctora, que es importante, que los beneficios del taekwondo, que están intrínsecos, que están en la enciclopedia del taekwondo, no solo en lo que es del somático, sino también en lo que es la parte interior, en la química corporal, que no es tangible. Es importante de que la empecemos a transmitir, a capacitar, pero también para generar conciencia en lograr que empecemos con estas herramientas ya en los niños, porque es donde se empieza a marcar la creencia y el subconsciente de esa criatura, que le va a significar una mejor salud mental y espiritual en su juventud y en su adultez. Interpreto que también en esto se involucra la familia.
es que fundamental en la interacción de la familia, siempre quien va a hacer interactuar a la familia es, como lo decía Albert Einstein, la única energía más fuerte en el mundo que se llama el amor. Y nosotros en ese sentido, a través de esa amalgama llamada amor, lógicamente que queremos involucrar a mamá, a papá, más allá de sus cuestiones conyugales y demás, que el hijo, que es el fruto de ese amor, aunque a veces se haya producido una ruptura en ese matrimonio, pero que ese amor sea respetado a través de ese hijo y que estos beneficios que entrega el taekwondo sea también drenado hacia sus progenitores para que se genere una mancomunión de que para que todos juntos desde el punto de vista espiritual y del amor podamos empezar a lograr algo que en el taekwondo decimos, nosotros profesamos la calidad de vida, no la cantidad. Para nosotros es mucho más importante la calidad que la cantidad, porque la cantidad tiene que ver con otras cuestiones. Si vivo 1 año, 2 años, 10, es otra cuestión en donde vamos a ver otras cuestiones que tienen que ver no con lo religioso, pero sí con algunas cuestiones de la gente que cree o no cree y en dónde es nuestro destino. Entonces, en eso no entramos a discutir porque el taekwondo no discute sobre religiones, ni credos, ni razas, ni ideologías políticas. El taekwondo es para la humanidad y es fundamental que empecemos a desarrollar esta tercera pata en Occidente para que nuestra gente, nuestros practicantes, y por qué no decir, el mundo y la humanidad es lo que humildemente podemos ofrecer en nuestro tránsito terrenal, de dejar esta pequeña gotita o esta pequeña gota en el desierto para ver si producimos una transformación positiva de la humanidad para que la vida o este tránsito maravilloso sea digno de ser vivido y no sufrido. Ese es otro concepto que tenemos que cambiar. Entonces, en la forma, nosotros por eso es que nos introducimos en la neurociencia. ¿Para qué? Para hacer los campos análogos para lograr la justificación de determinadas cuestiones que pasan en la química corporal desde un estudio científico. Por eso la neurociencia es importante en esto, el aporte de esos conceptos, para poder nosotros tener ese aval científico de que genere en Occidente el de adoptarlo y empezarlo a usar en su vida cotidiana. Porque esto no es cuestión de que voy a 3 veces por semana al gimnasio o al dochan que le llamamos nosotros, voy a hacer meditación, no. Quiero que entendamos todos, sí es necesario hoy en Occidente hacer talleres de meditación porque lo occidental normalmente hoy por hoy hacemos meditación pero guiada, en donde ponemos ciertos condimentos o componentes que hace a la motivación del hecho y a producir los clics motivacionales, pero lentamente vamos a tratar que a través del tiempo, cada uno en sus casas, en sus lugares, en donde empiece a construir su lugar en el mundo, aplique este método 3 veces por día, cuando se levanta, a la tarde y cuando se acuesta. Porque eso, más allá de las actividades colectivas, que son las que motivan, también es necesario que cada uno, y lo va a hacer porque lentamente va a ir entrando en lo que es en sentir, que este es el secreto, en el sentir, que no es fácil, para nosotros los occidentales no es fácil. Entonces, por eso es que tenemos que meterles cuñas, como la música, como determinados elementos sensoriales para tratar de que la mente, porque en definitiva la meditación simplemente es achicar el umbral del pensamiento, así de simple, pero no es tan simple para los seres que constantemente pensamos. Claro, y también dirigir la atención hacia las cosas positivas, ¿no? Porque yo creo que en estos momentos se necesita mucho en Occidente herramientas para la paz interior, porque hay mucho estrés, muchas enfermedades que aparecen, tienen que ver con el estrés, con la forma de vida, con estar acelerados, y bueno, y todo eso genera una química que no es saludable. Cuando la meditación y todo lo que
reduzca los niveles de ansiedad, promueven otra química saludable. Entonces, en estos momentos en donde hay tanto estrés y tantas enfermedades por estrés, cuando más necesitamos una herramienta que nos conecte con la paz mental, con la espiritualidad. Viste que estábamos hablando el otro día, cuántas depresiones hay que no son solamente falta de un neurotransmisor, sino de una falta de conexión con la espiritualidad, con el sentido de la vida, con tantas otras cosas que no se arreglan con un fármaco solamente. O sea, tenemos que tener en cuenta esta parte espiritual, lo que nos motiva a cada uno, el ikigai, ¿no? El hacer lo que amamos, y a su vez que eso contribuya a la población. Entonces es una herramienta que se ha tornado muy necesaria, aunque en principio a lo mejor no se haya tenido en cuenta, pero hoy en día yo veo que hay mucha demanda de estas herramientas terapéuticas. Sí, lo importante es, nosotros desde el taekwondo, en estos pruebas y error y estudios que se vinieron haciendo, reitero, no soy el único, es todo un cuerpo multidisciplinario, no solo desde el taekwondo, y que ponen sobre la mesa diferentes experiencias. Es importante entender que el somático, el cuerpo, nunca se equivoca y hay que saberlo escuchar, es fundamental. A veces no lo sabemos escuchar y llegamos a situaciones con pérdidas de salud propia de no haberlo escuchado a tiempo, y ahí escuchar significa que haya una interacción entre cuerpo y mente y corazón que me permita alinear y sentir esa alarma, darnos cuenta. Por eso es que la parte del entrenamiento físico, que no solo alcanza con lo físico, la fuerza física, la fuerza muscular es necesaria para la orden cerebral de llevar a cabo una determinada acción. Pero también la parte mental y espiritual es fundamental para sustentar en forma inteligente cómo va a mover ese somático. También hay una manera de llevar a la concentración meditativa a través, desde el somático hacia la mente, son diferentes métodos. Normalmente muchos atletas de élite, y se da la paradoja que se da más en las mujeres que en los varones, que aplicamos métodos meditativos a partir de la concentración explosiva muscular para a la mente tenerla en la atención. Pasa con muchos atletas femeninos, siendo que las mujeres alinean mucho antes que el hombre al corazón con la mente. La mujer, por su concepción de hembra, es decir, lo mismo pasa con los animales, porque tiene que proteger a su cría, tiene más desarrollada la intuición. Desarrollada la intuición significa que alinea el corazón con la mente. ¿Por qué? Por una cuestión más que nada de protección hacia sus seres queridos o a su cría. Entonces, estas cosas, por eso a veces digo que al hombre es fácil engañarlo, pero a la mujer no. O sea, es que es así, porque la mujer, ya lo sabe. La mujer tiene... No, es que hablo de esta manera para ser entendido en forma vulgar, ¿no? Es decir, no tan hablar de los científicos, pero la realidad es que esa intuición, que es la alineación del corazón con la mente, o del alma con la mente, son muy importantes para sabernos dar cuenta y poder producir determinados elementos correctivos en uno mismo. Yo recién cuando me hablaba de la tos, el hipo, hay determinadas cuestiones que si uno empieza a manejar esa alineación, no digo que las va a evitar totalmente, pero las va a minimizar. Y esto también nos lleva a situaciones en las cuales enfrentamos situaciones críticas en la vida, en donde tengo que activar el autocontrol. Y el autocontrol no se decreta simplemente, y ahí llega un punto que hoy está muy en discusión, que perdió cierto valor el tema de decretar. No alcanza con decretar. Pensar, sentir y vibrar, recién lograr el objetivo. Pero pensar, sentir y vibrar implica que tengo que hacer un paneo de algo básico que nos puede hacer caer en el error de pensar que lo que hago lo cometo por culpa de la genética con papá y mamá, y que son las creencias.
Claro. Ese subconsciente es el que tengo que cambiar el chip. Y hay métodos. La meditación es uno de ellos. No solo eso, hay una serie de ejercicios, pero que lo tengo que poner en conciencia para poder llegar a producir en mí, no en los demás. Porque si mejoramos nosotros, mejoraremos los demás. Porque los demás nos verán diferentes, nos aceptarán de otra manera. Entonces, en definitiva, desde el taekwondo, el objetivo que hoy estamos pregonando y que recién esto es incipiente, porque va a empezar la capacitación de todos los miembros en este sentido, maestros, instructores en el mundo, fundamentalmente en Occidente, de producir el desarrollo de la tercera pata, y ahí sí poder decir la apasionada búsqueda de la unicidad, cuerpo, mente y espíritu. Porque a veces lo decimos de la boca para afuera, o aconsejamos, pero ¿qué hago con mi vida? O sea, ahí es donde aparece algo que yo lo dije el otro día, que es lo que adolece mucho la humanidad: coherencia. Ser y parecer, coherencia, en todos los órdenes, políticos, educativos, jefes de familia. O sea, es parte del alinearse, ¿no? Claro, y bueno, en la misma persona, ¿no? Porque si yo decreto y creo que hago un decreto consciente, pero mi inconsciente dice otra cosa, ahí estoy desalineada y se anula. Es que ahí es donde falla el decreto. Claro, ahí es donde falla el decreto. Si no estoy alineado en unicidad y que voy todo así con Ahora, usted dijo, tú dices algo importante y lo pongo lo traduzco a lo cotidiano. El gobierno decreta. Claro, sí, pero sí. Nadie lo cumple, porque no está metido. Es decir, es como que todo va siendo relacionado y que después nos preguntan, ¿y por qué pasa tal cosa? Porque no hay conciencia. Es muy simple. Entonces, es simple, pero es complejo ponerlo a funcionar. Entonces, por eso yo anoche, creo que cuando hablábamos, yo hasta esta instancia de mi vida ya no critico nada, si está bien o está mal lo que hacen los demás. No, ¿sabes por qué? Porque me cargo de cosas negativas. Lo mismo yo le entonces es poner atención en eso en vez de poner atención en lo si lo hace bien o lo hace mal. Mira, el solo juez en la vida es el tiempo. Yo siempre digo que esto es también parte que trabaja la meditación, el tema de la atención, ¿no? Cuando la gente pone la atención en lo negativo, en lo que no se tendría que hacer, yo siempre digo a mis pacientes y consultantes, la atención es como el agua de riego, ¿no? A lo que yo le doy atención y le pongo energía y me ocupa las horas del día, es como si lo estuviera volando. Entonces le estoy dando más poder a eso que justamente no quiero. Entonces, ¿por qué no miramos lo positivo y no dirigimos la atención a lo positivo? Al principio, bueno, será un ejercicio y después se vuelve natural, en automático, ver lo positivo y potenciar eso, ¿no? Y que eso a su vez retroalimente el proyecto que uno tenga, las ganas de hacer algo, en vez de pensar en Le cuento una anécdota una vez con el general Choi, creo que vale la pena contarlo, compartirlo con la gente. Claro, uno era más joven. Y pasó eso, estábamos sentados en una mesa y discutiendo un determinado tema, criticando y esto. Entonces el general Choi miraba y decía, y nos pregunta, ok, ¿ustedes pueden resolver eso? Y no, pues, entonces no hablemos más. ¡Qué bueno! Y sí, porque es cierto, porque iban a estar... Esa es la síntesis. Bueno, en esto influye mucho si no, también el tema de la neuroplasticidad, ¿no? Bueno, el cerebro es el único órgano que si lo amaso, lo uso inteligentemente y en conciencia, rejuvenece. Es el único órgano, así como el hígado, es un órgano mágico que se restituye. Me sacan todo el hígado, me ponen 1 centímetro cuadrado de hígado trasplantado y se reconstituye el hígado. Bueno, el cerebro, mientras más lo usemos en grado de conciencia e inteligencia, el cerebro se rejuvenece. Entonces lo que nosotros siempre preguntamos es eso. ¿Tú quieres ser tu crono biológico y tu crono real
tu edad biológica y tu edad cronológica. ¿Vos qué es lo que quieres ser? Joven. El cronos indica una cosa, pero depende de tu calidad de vida, cómo va a ser la biológica. Puedes tener 10 años menos, 10 años más, o 20 años menos, 20 años más. Hay gente joven que se siente vieja, ¿sí o no? Sí, claro. Sí. Con sus conductas, con su forma, reniegan de la vida, de esto y lo otro. Si le hacen los estudios, ustedes que están en el tema bioquímico y demás, y les va a dar componentes de una persona que tiene 20 años más. Ahora, toma una persona adulta mayor, que usted la ve que es positiva, que es dinámica, que tiene una movilidad, que tiene una visión de la vida, que trata de cabalgar la evolución de los tiempos, que no, porque tengo esta edad no voy a usar la computadora, o sea, esa persona, usted le hace, no estoy seguro que le va a dar el biológico 10, 12 años menos. Ahora, yo siempre les digo, ustedes elijan. ¿Quieren ser un viejo joven o un joven viejo? Claro, y mientras tanto se trata de eso, ¿no? De disfrutar la vida, porque vos decías hoy no es cantidad sino calidad. Yo cuando hablo, porque estoy estudiando el tema de la longevidad y por ahí le comento a la gente, me dicen, no, pero yo no quiero vivir tantos años. Le digo, no, pero el estudio de la longevidad no tiene que ver con cuántos años más vivamos, sino con que esos años que vivamos sean con calidad, ¿no? Y que podamos ser independientes y que podamos tener una buena salud, que no nos invadan los dolores. Yo he escuchado gente decir, bueno, ya tengo 50 años y ¿a quién no tiene dolores a los 50 años? ¿No? Eso es un decreto negativo. O sea, ¿por qué tengo que asumir que porque el inconsciente colectivo dijo eso, tengamos que tener dolores o no podamos hacer determinadas cosas? Entonces, bueno, veamos todo lo positivo que le podamos aportar a nuestra vida para tener la lucidez, la memoria, las ganas de hacer cosas, la salud también para hacerlo. El dolor corporal es síntoma de vida. El cuerpo deja de doler cuando está a 2 metros bajo tierra. Y puede ser cuerpo joven o mayor. Esto es lo importante de tener en cuenta. Lo importante es asumir la vida de una manera más allá de las cuestiones, porque todos tenemos alguna cuestión corporal o enfermedad transitoria. Pero si estoy en positivo, voy a generar ¿qué? Un desbalance positivo para que nuestras neuronas triunfen, es decir, en el envejimiento. A ver, la mutación celular, nosotros desde la neurociencia la tenemos estipulada cada 5 años. No sé si cada 5 años hay células que mueren y se reconstituyen. A través del taekwondo y con esta forma que estamos hablando de encarar la vida, nosotros lo que pretendemos es tener una mutación celular positiva. ¿Qué significa eso? Que esa mutación celular irá atrasando el envejecimiento. Esa es la diferencia en las edades biológicas cuando le hacen los estudios. No quiere decir que no vamos a envejecer, pero vamos a ralentizar, vamos a hacerlo más lento el proceso para llegar con mayor calidad de vida al último día. Miren, ustedes saben, la idea no es meternos en cuestiones religiosas ni nada, porque ese no es lo que nos moviliza a transmitir esta tercera pata. Pero sí es importante llegar a tener conceptos claros. Ustedes saben la analogía de la vida de la ola con la vida del ser humano. No, yo no. La ola, cuando se forma mar adentro, normalmente tiene una gran altura. Y la ola es feliz porque se siente fuerte. Ese es el ser joven. La ola, a medida que se acerca a la playa, va disminuyendo la altura. Va perdiendo la felicidad porque empieza a mirar la finitud, ya empieza a ver que llega a su fin en la playa. Cuando llega a la playa se pone muy triste porque ya piensa que muere. Pero lo que la ola no se dio cuenta, que es agua.
y que volverá mar adentro a hacer nuevamente una ola más alta. Esto no estoy hablando de meterme en el tema de reencarnación y todo lo demás, simplemente de tener en cuenta que la vida es un crédito que nos otorgan cuando salimos del útero materno, y mientras mejor utilicemos ese crédito, lo vamos a devolver feliz el día que nos lo piden. Porque el que mal usa un crédito, después no lo quiere devolver nunca al banco. Bueno, nosotros hablábamos, Claro que sí, hablábamos con Marisa del crédito, decimos energía, ¿no? Hablamos de eso, de lo que puede durar. No es que nadie quiere morir. No, claro, Claro, obviamente. pero además la actitud frente a la muerte es distinta cuando yo viví bien la vida y usé bien los créditos, porque hay gente que empieza a sentir culpa, angustia, lo que voy a dejar, lo que no hice. Y si uno sabe que cumplió con su destino y aprovechó de la mejor manera posible todo lo que le fue dado, te vas en paz. Entonces es... Ahora, nosotros desde el taekwondo, ustedes vieron una clase recién corta. Tenemos diferentes formas. En el taekwondo tenemos ya patentizado como las formas que nosotros hacemos, llamadas tules, en karate se llaman katas, que son movimientos simulados en 4 direcciones contra 4 oponentes simulados, diferentes técnicas. Es un método de meditación dinámica. ¿Por qué? Porque cada movimiento que hacemos tenemos que tener en la cabeza, en el cerebro, que el próximo movimiento, otra cosa no puede tener si no, no lo puede ejecutar. Entonces, ese hecho de acortar el umbral de pensamiento ya es un proceso meditativo dinámico. Y todo proceso meditativo, sea dinámico o estático, genera la química corporal interior, una activación en la glándula pineal, en los crisolitos o crisóleos que en torno a ella, tú sabes más que yo de esto, la activación de lo que significa el nervio vago en su función fundamental, que nadie habla del nervio vago, sin embargo, tiene una fundamental importancia. Y cuando hablamos de glándula pineal, es algo que lentamente se va cristalizando y lo vamos perdiendo para tener, yo no hablo de iluminación, de visión, que a veces la vida cotidiana la vamos perdiendo a medida que somos más mayores, por muchos motivos, que no vamos a entrar ahora porque no da el tiempo, pero a través de la meditación, sea estática o dinámica, nosotros lo hacemos desde el taekwondo de las dos maneras. Y a su vez, si logro esa química interior que es intangible, lograr cosas tangibles con lograr flexibilidad corporal, visión periférica, yo dejé de usar lentes, uso lentes únicamente para manejar, por seguridad. A corta distancia veo bien, pero yo antes usaba lentes porque quería ver todo. Bien, la meditación a mí me lleva a un estado de equilibrio al punto tal que hoy me interesa ver con el corazón, pero también saber que ese nervio óptico, porque la vista es eso, es un músculo, que no es, ojo, hay diferentes situaciones de salud de la oftalmología en cada persona, pero también hay una realidad que si empiezo a usar las herramientas que me permitan empezar a desarrollar mi ser interior, también voy a mejorar mi predisposición a ver la vida desde otro ángulo. No solo de lo que pasa desde mi vista hacia afuera, sino también de lo que pasa desde mi alma y cómo ve las cosas. Eso que parece de otro planeta, eso es posible y cambia la calidad de vida de la persona. Lo hablo por experiencia vivida, no porque me lo contaron, porque me llevó gran parte de mi vida en transitar por esto y pasé por varios estadios que me solicitaron emocionalmente y yo tenía dos alternativas, o hacía así o hacía así. Bueno, todo esto que vine haciendo desde hace muchos años me hicieron hacer así, y eso generó ese clic emocional, generó que empiece a sentir, y ahí cambió todo. Entonces por eso digo, ¿por qué no sentimos antes? ¿Por qué no ganamos tiempo en la vida? Claro. Sí, en el occidente siempre se privilegió el hemisferio izquierdo, la razón, y el hemisferio derecho era como que se lo tenía, incluso en
en este tema que facilita la meditación, ¿no? Que es la vagotonía, la relajación, la curación. En Occidente siempre se valoró la simpaticotonía, el hacer. Yo escuchaba decir, es hiperkinético, como si fuera una virtud ser hiperkinético. Pero no, todo tiene un costo, porque si yo hago 20.000 cosas y no descanso, no le doy tiempo al cuerpo a reparar, a desarrollar el hemisferio derecho, a sanarme, a hacer contacto con todas estas cosas más sutiles, ¿no? Como el sentir, el percibir. Y las decisiones hay que tomarlas holísticamente, con el hemisferio izquierdo y con el hemisferio derecho, con el pensar, con el sentir. Entonces, bueno, esto ya, el hemisferio izquierdo ya lo desarrollamos mucho, ahora tenemos que desarrollar... Yo les voy a decir algo. Yo también le voy a decir algo. Les voy a decir que vamos a hacer una interrupción y vamos a dejar a la gente con la expectativa para continuar de... Sí, porque lo que viene por con él... momentito. Gracias por acompañarnos en este camino de conciencia y sanación. Hasta el próximo encuentro.